Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, bienvenido a una lección más de nuestro estudio para Semillas en Casa. En esta ocasión, la lección número 20, que se titula Aprende en cabeza ajena. Vamos a considerar del capítulo 15, verso 33, al capítulo 16, verso 34. El versículo clave para esta lección será el verso 31 del capítulo 16. Nuestros personajes principales en esta historia son Baasa, Ela, Zimri, Omri y Acab. 3 casas o 3 dinastías en estos 5 personajes que conforman nuestra historia de hoy. El objetivo principal de nuestra lección es aprender de la experiencia de otros para no cometer los mismos errores y no tener que pasar por experiencias desagradables y sobre todo innecesarias. Por alguna extraña razón, los seres humanos solemos caer en los mismos errores de aquellas personas que nos han precedido y hemos escuchado continuamente o escuchamos en su momento de nuestros padres frases como aprende de mis errores, experimenta en cabeza ajena, no tienes que pasar por esto que yo pasé, no tienes que sufrir las consecuencias de esto o de aquello que estás decidiendo. Cosas que seguramente escuchaste en más de una ocasión y que, bueno, si eres una persona o si fuiste una persona sabia en su momento, habrás tomado el consejo y habrás querido experimentar en cabeza ajena, como decimos en México. Pero si fuiste como yo, pues tal vez en esta necedad y en esta testarudez, pues te aferraste a aprender de tus propios errores y eso no fue más que insensatez. Pero ojalá y aprendamos aún de los propios, no es lo ideal, pero aún aprender de los propios. Sin embargo, la lección de hoy nos muestra que estas personas, estos reyes de los cuales hablaremos, no aprendieron ni siquiera de sus propios errores. Estos reyes, estos 5 reyes de los cuales vamos a hablar, se caracterizaron por ser necios hasta la médula. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, pero sobre todas las cosas que nos dé un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a buscar la manera siempre de evitar tropezar y caer. Es bien cierto que las experiencias difíciles pues traen lecciones a nuestra vida, pero también pienso a veces que aún eso que nos puede traer un beneficio pues pudiera ser innecesario. Qué mejor que sabiamente y con un corazón dócil aprendamos por la buena, sin tener que pasar por situaciones de las que nos podamos arrepentir o que puedan traer consecuencias a nuestras vidas que no sean más que dolorosas y lamentables. Quiero en esta ocasión, a diferencia de otros formatos en otras lecciones, hacer una lectura prácticamente de corrido de toda la historia y luego solamente hacer el resumen dividido en 3 secciones de estas 3 casas descritas acá y al final solamente hacer algunas observaciones y conclusiones porque la historia creo que se explica por sí misma y solamente al leerla de manera completa y observarla a partir de un panorama general vamos a poder extraer las lecciones o las aplicaciones necesarias para nosotros. Vamos a leer pues capítulo 15, verso 33 hasta el capítulo 16, verso 34. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá. Y Baasa reinó en Tirsa 24 años. E hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Hanani. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel.
Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió, lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Hanani, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam. Y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de provocaron el enojo del Señor. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Asa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados de Baasa y su hijo Ela, que habían cometido, y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas, pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores.
Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Bueno, ya hicimos la lectura de toda esta sección del pasaje y, como te decía en un principio, se divide esta historia en 3 casas o 3 dinastías. La primera es la de Baasa y su hijo Ela. Baasa, quien gobernó 22 años, y su hijo Ela, quien gobernó sobre Israel durante 2 años solamente. Quiero recordarte que a Baasa, ¿verdad?, le antecede Jeroboam y su hijo, estos 2 primeros reyes de Israel. Por lo tanto, Baasa es en esta cronología el tercer monarca de Israel. Recordarte también que cuando nos referimos aquí a Israel ya es solamente a las 10 tribus del norte, porque el tercer monarca de Israel como una sola nación fue precisamente Salomón, a quien le precedió su padre David y a este le precedió Saúl. Espero que vayas llevando una cronología y pues de alguna manera vayas identificando a todos los personajes de esta historia. Esta sección que estamos hoy considerando de alguna manera cierra un capítulo o un episodio en el libro de los Reyes antes de adentrarnos en la vida, obra y ministerio del profeta Elías, y también de tomar algunos capítulos para hacer referencia al reinado de Acab, este último o quinto rey de quien hemos hablado o de quien hemos leído en esta ocasión. En cuanto a Baasa, en los versos 33 al verso 7 del capítulo 16 nos encontramos que asesinó a Nadab, hijo de Jeroboam, tomó el trono y prácticamente masacró a toda la familia o a todos los descendientes de Jeroboam. Esto hacía obviamente efectivo el cumplimiento de la amenaza o de la palabra que Dios dio a la casa de Jeroboam, porque como vimos en su momento, Jeroboam será un referente de pecaminosidad, de idolatría, de perversión durante todo el periodo de los reyes de Israel. Aún en los últimos reyes citados al final del libro nos vamos a encontrar la referencia negativa a Jeroboam. Este primer monarca de las 10 tribus del norte literalmente fue perverso, fue malvado, pero es como si hubiese marcado el caminito, el rumbo, a través del cual anduvieron todos y cada uno de los reyes que tuvo el reinado del norte. Y es increíble, y me parece que lo mencioné en la lección anterior, o en alguna de las lecciones anteriores, que en todos los reyes que transitaron por Israel, no hubo uno solo, de verdad, uno solo, al cual la Escritura haga referencia como alguien que hubiese tratado por lo menos, o intentado por lo menos, inclinar su corazón al Señor. No hubo uno solo. Entonces, estos 5 reyes de los cuales estamos hablando en esta ocasión, pues obviamente no son la excepción, pertenecen a todas estas dinastías que reinaron sobre Israel y que lo hicieron de esa manera. Cuando Baasa, según lo que acabamos de leer, asesina a Nadab, hijo de Jeroboam, pues se cumple la palabra del Señor, pero él lo hace también de una forma arbitraria y sobre todo, ¿verdad?, en estos 24 años de su reinado, dice el verso 34 que siguió el ejemplo de Jeroboam y continuó en los pecados de este. Y es interesante, ¿verdad?, que un hombre como Baasa,
que no pertenecía al linaje o a la dinastía de Jeroboam, no se hubiese detenido un poco para pensar en cuanto a la paga que el Señor dio a Jeroboam y a su casa por causa de su pecado y por causa de haberse alejado de él, que él no lo haya entendido y él no lo haya aplicado a su propia experiencia. De eso se trata la lección de hoy. ¿Cómo vemos en las generaciones atrás, en los que nos precedieron, cómo vemos sus errores y cómo en sus errores vemos también las dolorosas consecuencias de estos errores, y aún así no aprendemos? Y decidimos andar en los mismos caminos, tomar los mismos riesgos, y a pesar de que muy en el fondo de nuestro corazón sabemos que el resultado será exactamente el mismo. Y esto nos habla de la necedad que hay en el corazón del ser humano, y Baasa no es la excepción. Luego, a la muerte de toma el control del reino su hijo, Ela, del cual, como leímos ahorita, reinó solamente 2 años. Y reinó solamente 2 años por el complot, ¿verdad?, que levantó Zimri, este personaje que era guardia de las tropas precisamente de Ela, y en este complot y en esta conspiración es asesinado. Pero durante estos 2 años, Ela siguió en los mismos caminos de Baasa, su padre. Ahora, tómate un tiempo y vuelve a leer ahí en los capítulos 15, 33 al 16, 7, en esta sección, que cuando Baasa, en estos 24 años de reinado, siguió en los mismos pasos que Jeroboam, Dios le envió a través de un profeta, Jehú, una palabra muy dura: voy a destruir tu casa, voy a destruir tu descendencia, porque has hecho exactamente lo mismo que Jeroboam. Quiero pensar, y de verdad estoy casi seguro, que esta profecía que Jehú le dio a Baasa fue conocida por Ela, su hijo. Y aún a pesar de que Ela vio el castigo del Señor sobre su propio padre y vio la mano del Señor sobre su propio padre, él haya literalmente pasado por alto, ignorado en una actitud voluntaria, hecho a un lado esta profecía, y no haya entendido que él también era parte de esta profecía de juicio. Tus hijos y tu descendencia, el que muere en la ciudad, le dijo el profeta a Baasa, el que muere en la ciudad se lo comerán los perros, y el que muera en el campo se lo comerán los buitres. Sin embargo, Ela, teniendo la oportunidad de aprender de los errores de la generación anterior, en esos 2 años de reinado continuó exactamente en los mismos caminos de su padre. Y entonces se levanta nuevamente el mal sobre esta primera casa. Y cuando hablamos de casa, hablamos de dinastía, hablamos de sangre. Sobre esta dinastía nueva, la de Baasa y Ela, se levanta un hombre, ya estoy con los nombres medio confundido, un hombre llamado Zimri, que pertenecía al ejército, y simplemente en un complot personal acude a este lugar en donde Ela estaba emborrachándose, y de una manera cobarde y ventajosa le asesina. Su ambición, su malicia le hicieron no solamente asesinar a Ela, sino que dice ahí en esta sección de los versos 15 al 20 que masacró a toda la descendencia de Baasa y de Ela, a toda su casa, incluidos, dice, los parientes lejanos y los amigos. Qué paranoico, qué malvado, qué perverso era este hombre, que debió ser alguien en el ejército, alguien leal a su rey, que exterminó a todos, aún los amigos cercanos a la familia real, porque en su ambición y en su deseo de poder no quería que nadie fuera a deponerlo del trono y del poder. ¿Qué historias nos vamos encontrando en el libro de los Reyes? En alguna ocasión te mencionaba que ves política, traición por todos lados, ves un montón de cosas, menos a Dios. Y en la historia de Israel, de las 10 tribus del norte, es lo único que nos encontramos. Una ausencia total y absoluta de Dios,
Porque obviamente Dios se ha alejado por causa de que el rey, los reyes, junto con todo el pueblo, le habían dado la espalda a Dios. Luego nos encontramos aquí en esta misma porción que este hombre, Zimri, en este su deseo de poder, dice que su reinado duró solamente 7 días. ¿Por qué duró 7 días? Porque esta conspiración fue algo personal, pero no contó con el apoyo del ejército. Y entonces cuando los soldados que estaban en Gibetón atacando esta ciudad filistea se enteran de lo que Zimri hizo, dice que levantan a otro comandante del ejército llamado Omri para ponerlo como rey, y entonces regresan a la ciudad de Tirsa, que era la capital de Samaria, para asesinar o para tomar preso a Zimri. Pero cuando Zimri vio que el ejército estaba en su contra y que ya habían levantado a Omri como rey, se encerró en la ciudadela y prendió fuego dentro, y ahí murió. De alguna manera es un suicidio. Pero así es como termina esta que pudo ser, y digo pudo ser porque pues 7 días, no se le puede tal vez clasificar ni siquiera como una dinastía, pero bueno, así terminó la vida de este hombre, esta segunda casa. Pero este hombre, Omri, del cual hicimos referencia en los versos 21 al 28, tenemos aquí también a un hombre que, a diferencia de Zimri, pues él ni se ofrece ni se pone. Él es puesto por el ejército. Y si observas y te detienes un poquito ahí en tu lectura, lo reflexionas, Dios está ausente. No hay un momento en el cual el pueblo pregunte, consulte a Dios, quién es el rey que él elige. Son decisiones humanas aisladas completamente de la intervención de Dios. No porque Dios no intervenga, Dios siempre está presente en la historia, pero también Dios se aleja cuando nosotros decidimos o determinamos que no queremos que esté cerca o que no queremos que sea parte de nuestras decisiones, para que nosotros podamos de alguna forma pues experimentar en carne propia el peso de nuestra incongruencia o el peso también de nuestro desprecio hacia su persona. Así que este hombre, vuelvo otra vez, discúlpame, se me están cruzando los cables, pero este hombre llamado Omri, este comandante, tiene ahí una rivalidad con otro llamado Tibni. No quisimos mencionarlo en esta ocasión como parte de los personajes principales de la historia porque aparece pero no hace absolutamente nada, nunca reina. Pero el pueblo de Israel se divide ahora en 2 facciones y unos quieren poner a Tibni y el ejército a Omri. Pues obviamente prevaleció Omri, quizás por el apoyo que tenía de las fuerzas armadas. En fin, Tibni es asesinado, Omri sube al poder, pero me llama la atención que en estos 12 años de reinado, de los cuales dice 6 reinó en Tirsa y luego 6 en Samaria, porque él cambió la capital del lugar cuando compró esta colina a Semer, de quien toma el nombre esta colina llamada Samaria, que se volvió a partir de ese momento la capital del reino del norte. Tuvo la oportunidad de establecer un reinado diferente. Esta es ya la tercera casa, la tercera dinastía que tenemos en esta nuestra sección de hoy. Sin embargo, Omri, dice el pasaje, que fue peor que los reyes anteriores. De Jeroboam, como te decía, es de alguna manera punta de lanza o cimiento de un reinado perverso que prevaleció por muchas décadas. Pero en este punto de la historia, Omri fue peor que incluso Jeroboam, porque no solamente siguió los pasos de Jeroboam y siguió su ejemplo, sino que obviamente la maldad, como todo, se va perfeccionando. Aún el bien, ¿verdad?, se perfecciona cuando nos empeñamos o cuando nos aplicamos a hacer el bien, se perfecciona, cada vez vamos siendo mejores, pero también cuando decidimos mal, el mal también se perfecciona. Y este Omri, este comandante del ejército, resultó ser también un hombre igualmente perverso, idólatra. Y creo que todo esto nos habla del estado en el cual se encontraba
la nación. No podía surgir de una nación corrupta, no podía surgir otra cosa, sino hombres también corruptos, privados de entendimiento y alejados de Dios. Pero si tan solo hombre se hubiese detenido y hubiese hecho una revisión de todo lo que el reino de Israel hasta ese momento, porque ya habían pasado como, no sé, como unos 60 años más o menos, ahí me disculpas si ando muy errado, pero 60 y tantos años desde que Jeroboam, primer rey de Israel, ascendió al trono. Yo creo que ese tiempo debió ser suficiente como para hacer una retrospección en cuanto a la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Qué es lo que hemos pagado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Y a partir de ello reconstruir y comenzar una nueva dinastía, porque él pues no descendía ni de la casa de Jeroboam, no descendía de la casa de Baasa, no tenía ninguna relación con Zimri. Era un nuevo comienzo, era una nueva familia, una nueva dinastía. Si tan solo hubiese aprendido de los errores de sus antepasados, habría tenido la oportunidad de comenzar un nuevo reinado. Pero no, hizo exactamente lo mismo y peor que los anteriores. Termina su reinado de estos 12 años y en los versos 29 al 34 asciende al trono un personaje del cual hablaremos por un buen rato más, llamado Acab. Acab es hijo de este comandante rey, llamado Omri, y Acab sube al trono y obviamente, ¿verdad?, desde esta perspectiva de un reinado corrupto, hereda un reinado corrupto, hereda un pueblo corrupto, hereda una religión corrompida. Eso es lo que Acab hereda, pero también familiarmente, pues hereda todas las mañas de su padre, hereda todas las malas decisiones de su padre, y como te decía hace un momento, Acab lo perfecciona el mal y lo lleva a un nivel todavía más profundo, todavía más bajo. Y se refiere la Escritura a él como un rey que superó la maldad de todos los reyes anteriores. Es decir, fue peor y más malvado que su padre, Omri, y fue peor y más malvado que Baasa, y fue peor y más malvado que Jeroboam. A esto, dice la Escritura, se añade como un extra todavía, como algo que hizo más grave la situación, se añade que se casó con esta mujer llamada Jezabel. Jezabel, si ya lo sabes, se menciona en el libro de Apocalipsis y es una referencia porque ya su nombre pasa a ser algo genérico, representativo de maldad, representativo de seducción a la idolatría. De hecho, la definición que se da en el libro de Apocalipsis es una mujer, dice, que seduce a mis siervos a fornicar, a cometer adulterio. Toda esta figura referida en el libro de Apocalipsis, obviamente, tal vez no era literalmente una mujer, o sea, una persona del sexo femenino, pero define a una persona o a una doctrina que seduce a la idolatría, que es precisamente todo el trabajo y el empeño de esta mujer, de lo cual hablaremos capítulos más adelante, y que llevó a Israel a una depravación moral y a una depravación espiritual mucho mayor de la que ya de por sí habían experimentado. Bueno, Acab se casa con ella y, como veremos más adelante, no solamente se casa con ella, sino que permite que ella sea la que gobierne Israel, y Acab pasa a ser simplemente un pelele, un títere en sus manos. Hay algunas historias interesantes que revisaremos más adelante. Y entonces, en este cuadro, en esta imagen que tenemos aquí, pues obviamente vemos a este hombre Acab que bajo ninguna circunstancia considera que lo que vivió, lo que experimentó su generación o las generaciones anteriores pudieran haberle hecho a él cambiar de opinión. Definitivamente se perdió aún más. Como último detalle en esta historia que estamos revisando, tenemos ahí en el capítulo 16 al final
La historia que se incrusta aquí de un hombre que reconstruyó la ciudad de Jericó. Y dice aquí el pasaje que esta reconstrucción de Jericó tuvo un costo para este hombre porque perdió a ambos hijos, o perdió a 2 de sus hijos, dice, conforme a la palabra que Dios había dado a Josué. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Josué para que podamos tener la referencia histórica a esto, para que podamos observar aquí cuál es el valor que la palabra de Dios tenía en estos tiempos. Josué capítulo 6, verso 26, dice así. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Y fíjate, esta maldición, dictada cientos de años atrás, fue pasada por alto completamente. Y entonces este hombre, el referido allá en el capítulo 16 al final, se anima a reconstruir la ciudad de Jericó, o tal vez lo hace por mandato del rey Acab. Creo que es lo más seguro y lo más conveniente. Pero indistintamente de que la maldición haya caído sobre su vida, me gustaría ampliar un poquito más el foco para darnos cuenta de cuál era el valor que la palabra de Dios tenía en ese momento. A pesar de saber lo que en el libro de Josué estaba prescrito como un alto costo para aquel que se atreviera a reconstruir la ciudad de Jericó, simplemente fue pasada por alto. Y aún después de que estos 2 hijos de este hombre perecieron por esa razón, todo siguió adelante, la construcción siguió adelante. Es decir, había ya un empeño y había ya una necedad en el corazón de esta generación de pasar por alto la palabra de Dios. Y creo, y esto nos lleva pues a hacer algunas aplicaciones personales y a cerrar realmente esta lección en cuanto a enfocarlo a nosotros y a nuestra propia experiencia, de que cuando nos empeñamos en andar por nuestros propios caminos, no considerar y no valorar los errores que otros cometieron atrás para aprender de ellos y así tomar decisiones correctas, bueno, eso nos llevará eventualmente a menospreciar la palabra de Dios, a no considerar lo que Dios nos dice o a lo que Dios nos advierte ahí. Mira, a manera de resumen, estos 5 reyes que acabamos de revisar tuvieron 60 años sobre el trono. Y en esos 60 años, sin considerar los 24 anteriores de Jeroboam y de su hijo, bueno, vayamos a los 7 reyes, son 84 años de un reinado impío. La influencia, ¿verdad?, de estos reinados sobre el pueblo fue tal que la nación completa se alejó del Señor. Quiero suponer que había alguno o algunos que todavía eran fieles al Señor, pero en su gran mayoría el pueblo se había apartado de Dios. Un reinado corrupto dio pie a un pueblo corrupto también. Cada rey tuvo la oportunidad de romper el ciclo de maldad heredado de la generación anterior, a pesar de que cada uno de ellos se creció y se desarrolló en un ambiente así de idolatría y de perversidad, de inmoralidad. Tuvieron la oportunidad de hacer una revisión y cambiar y modificar. Pero es interesante ver que cada uno repite los mismos patrones, porque cada uno quiere vivir su propia experiencia. Y me hizo recordar esta lectura, muchos de los consejos que mi papá me daba cuando yo era joven, y no sé si ya lo superé honestamente, pero fui muy dado a querer experimentar en mi propia vida, de que si él me decía, esto te va a salir mal, mira, yo ya lo viví, ya lo pasé, no tienes que pasarlo y vivirlo. Hay una necedad arraigada en nuestros corazones que nos hace suponer una de dos,
que sí la vamos a librar, que sí lo vamos a lograr, o no sé, o que queremos simplemente aprender en nuestra propia experiencia. Pero eso es una necedad absurda, eso es una tontería. De hecho, alguien dijo por ahí, leía, que el mundo se divide en 3 clases de personas, obviamente en cuanto a este tema que estamos revisando, ¿no? Dice, los inteligentes aprenden de sus propios errores. Están los sabios que aprenden de los errores de otros. Dice, pero están los tontos que no aprenden ni de los propios ni de los ajenos. Y creo que estos 5 reyes se pueden clasificar en estos tontos, necios, insensatos, porque ojalá, y fíjate, hubieran aprendido de sus propios errores. Pero no aprendieron ni de los anteriores ni de los suyos. Se mantuvieron en su necedad. Y eso es entonces un riesgo grande para aquellos que nos empeñamos en hacer mal, aun cuando sabemos cuál será el resultado, porque esto nos puede llevar a nunca cambiar, a nunca gestar en nosotros o determinar que se geste en nosotros un cambio en nuestra actitud, un cambio en nuestra respuesta a la palabra de Dios. En una ocasión, eso es un hecho verídico, leía un artículo de alguien que en alguna ocasión recibió a un joven, le refirieron a un joven llamado Todd, porque este joven, un chico de escasos 20 y tantos años, quería un mentor. Y entonces este hombre, que era pues un líder en su congregación, aceptó platicar con él y le dijo, ¿qué es lo que quieres de mí? Y él le dijo, yo quiero que usted me discipule y que sea mi mentor. ¿Y qué es lo que tú quieres aprender de mí? Y entonces la respuesta de este muchacho fue interesante. Dijo, yo quiero aprender de sus errores. Y este hombre, este consejero, dice la historia, se asombró porque dijo, este chico, a sus escasos 20 años, tiene la sabiduría suficiente para entender que no necesita precisamente aprender de sus propios errores, sino que puede aprender de los errores de otros y así no tener que pasar innecesariamente por situaciones dolorosas, vergonzosas o lamentables. Eso es lo que quisiera que hoy nos lleváramos tú y yo, que aprendiéramos, discúlpame el pleonasmo, pero es intencional, que aprendiéramos a aprender cómo de los errores de otros podemos traer experiencia a nuestra propia vida. Algunas de las preguntas para las semillas en casa tienen este tono, ¿verdad? De, hey, ¿eres una persona que aprende de los errores de otros o sueles aferrarte a vivir tu propia experiencia y a pagar las propias consecuencias? Quiero terminar esta reflexión porque habrá mucho que discutir en los grupos en casa, leyendo lo que escribe el apóstol Pablo. No es la primera vez que te lo refiero, pero creo que será necesario volver a referirlo. 1 Corintios capítulo 10, en el verso 11. Dice el apóstol Pablo en cuanto a las experiencias que vivieron los hijos de Israel en su trayecto por el desierto y en sus experiencias y en el pago que recibieron por sus malas decisiones y acciones, escribe, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que quiere decir este sencillo pasaje? Ojalá de verdad lo memorizáramos, lo tatuáramos en el corazón. Esas cosas están ahí escritas. Esas, y no solamente esas, las que Pablo cita, a las cuales se refiere versos anteriores en el principio del capítulo 10 de 1 Corintios, sino creo yo a todo lo que está escrito en toda la Escritura. Cuando tú lees de las torpezas de David, cuando tú lees de las torpezas de Sansón, cuando tú lees de todos esos personajes, incluso aquellos buenos personajes como Abraham,
como Moisés, que también cometieron muchos errores, sus historias se escriben ahí por una sola razón: advertirnos y ayudarnos a aprender de la experiencia ajena. Si David hizo esto y sus consecuencias fueron estas y estas y estas, la pregunta es: ¿por qué tengo yo que vivir lo mismo? ¿Por qué tengo yo que pasar por lo mismo? Pero aún después de saberlo, aún después de escucharlo en 1000 predicaciones, aún después de que Dios a través de esas historias nos advierte una y otra vez y nos dice: si vas por el mismo camino, te va a pasar exactamente lo mismo, hacemos oídos sordos y caminamos el mismo sendero y tenemos que pagar la misma cuota. Pero no hay ninguna necesidad. Como te decía al principio de nuestra introducción, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, pero también sobre todo la disposición en nuestro corazón para aprender, que no es necesario. Todo lo que está escrito está ahí para ayudarte, está ahí para ayudarme, está ahí para decirnos: mira, aprende de ellos lo que no debas hacer, aprende también lo que sí debas hacer y te va a ir muy bien. Muchas gracias, que el Señor te bendiga, nos vemos en nuestra próxima lección. Hasta entonces. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.